peticiones de oración. ¿Recuerdas que con esto empecé la semana pasada? Él dice en el versículo 25, hermanos, oren por nosotros. Y les di 4, originalmente iban a ser 4, y les di 5 maneras en las que ustedes, las ovejas, pueden estar orando por nosotros. ¿Recuerdan cuáles fueron esas 4 o 5 maneras en las que ustedes, las ovejas, pueden estar orando por nosotros? ¿Recuerdan cuáles son? La primera, ¿cuál es, no? Por la seguridad del pastor, pastores y maestros. Por la seguridad del pastor, por los pastores y los maestros. Necesitamos sabiduría de lo alto para poder estar exponiendo las escrituras. ¿Cuál fue el tercer punto? A ver, Elsa, ¿cuál? Por los planes. Que es necesario estar orando, por eso es necesario que nosotros también estemos reportando constantemente a ustedes cómo vamos con el trabajo, para que ustedes oren por nosotros. Pues es por los planes. Luego quedamos por los... Por la eficacia de los pastores. Por la eficacia, hermano. Otra vez, no podemos permitir que cualquier persona esté acá al frente. Tiene que ser personas calificadas, y 2, tienen que ser personas con el don de pastor. Nota esto, con el don de pastor. No es mi compadre, no es el que mejor me cae, no es el que viene mejor peinado a la congregación, no es el que tiene más carisma, no, es personas calificadas para el ministerio. De eso se trata. ¿Y cuál es el otro? Fortaleza para el pastor. Fortaleza para el pastor y su familia. Si hay una familia que es atacada, es la familia del pastor o las familias de los pastores. ¿Por qué? Porque se convierten así como en la norma. Aquí tenemos ahorita tal vez unas 60, 70 personas, y todas saben quiénes son los pastores, saben quién es la esposa del pastor y saben quiénes son los hijos del pastor. Y ellos se convierten en el blanco de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y cuando ustedes ven algún chipotito en nuestra vida, luego dicen, oye, ¿cómo es posible que hagas esto? Pero si achú, ¿no? Pero pues, oye, ¿quién te pegó? ¿Qué quieres venir a despertarte conmigo? ¿Me explico? Nos convertimos en el estándar de la congregación. Es por esto que ustedes, la congregación, deben de estar constantemente orando, intercediendo por nosotros, para que la palabra de Dios, como leímos en Efesios en el capítulo 6, para que nosotros tengamos palabra de denuedo al abrir nuestra boca y se predique la palabra de Dios lo más clara y contundente posible. Esto es vital. Yo no estoy aquí arriba para hablar de lo que me pasó en la semana. Yo no estoy aquí arriba para hablar de mi experiencia. Yo estoy aquí arriba porque Dios me puso aquí para ser un pregonero de su palabra. Esa es la función. Si nosotros no cumplimos con esta, bájenos a pedradas, hermano. A pedradas, sale más barato que el jitomate. El jitomate está caro, no lo desperdicies. Bájenos. Pero tú tienes la responsabilidad de estudiar. Tú tienes la responsabilidad de salvaguardarnos a nosotros. Eso es lo que dice el texto. Oren por nosotros. Ayúdenos a cumplir con nuestro ministerio de forma cabal. ¿Cierto? Ahora nota lo que va a decir el apóstol Pablo. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con nuestro santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Son las peticiones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica mediante esta carta. Son las peticiones finales. Pablo tiene deseos en su despedida, que era que los tesalonicenses mostraran afecto entre ellos. Esto es lo que está diciendo aquí el texto. Saludad a los hermanos con ósculo santo. Pablo tiene el deseo de que los tesalonicenses se demuestren entre ellos afecto, amor. Esto es algo que debe de caracterizar
a los cristianos: el amor. Y sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, vestidos de amor, que es que el vínculo perfecto. Es un vínculo, es una unión perfecta, el amor. Así que vamos a ver qué es lo que Pablo le va a pedir a estos tesalonicenses que hagan. Y una vez más, para que yo pueda exponer con claridad, les pido que me acompañen en oración. Eterno Padre, te agradecemos el que podamos estar en este día reunidos en tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Te suplico, amado Padre, que me uses, que me des palabras sabias, Señor. Reconozco delante de ti y de mis hermanos que soy torpe de habla, que no soy nadie, Padre, que es tu palabra la que tiene que ser escuchada. Que tu Santo Espíritu sea conmigo, mi Dios, por favor. Que tu Santo Espíritu sea con mis hermanos, para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Él, amado Padre. Amén. Entonces, hay algo que debe de caracterizar al creyente, que es el amor. El amor, mira, hermano, aquí no importa cuán gruñón eres antes de venir a Cristo. Aquí no importa cuán exigente eres antes de venir a Cristo. Aquí no importa, ahora lo contrario, cuán desobligado eres cuando llegas a Cristo. Aquí el punto es que cuando nosotros meditamos en el sacrificio de Cristo por nosotros, por eso dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerda que Dios no te pide mucho, hermano, no es mucho lo que Él pide. Él lo que te pide es todo. Todo. Él no pide mucho. Él quiere todo. Si es así, ven. Si no, tienes problemas. Con Dios, no con nosotros, con Dios. Así que, pensando en esto, ¿te acuerdas qué característica tenía el apóstol Pablo antes de ser creyente? Perseguidor de la iglesia. Nada más. Nada más. Fariseo de fariseos, ¿no es cierto? En cuanto a la ley, ¿qué? Irreprensible. Si había alguien que se encargaba de guardar la ley, era Pablo. De tal forma que no había nadie que se pudiera levantar y decir: no, es que tú no cumples con esto. Es parte de su currículum. En cuanto a la ley, irreprensible. No solo esto, cuando él empieza a trabajar, cuando el Señor lo salva, los hermanos le tienen miedo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esto? No, ¿cómo te traes a este? Este es el que nos persigue. No, el Señor ya trató con él, lo acaba de tumbar al suelo, lo dejó ciego y él viene con nosotros, va a aprender. Y empieza a tener una actitud de humildad, sujetándose a la autoridad que Cristo le había puesto. No solo esto, hermano, cuando él empieza a trabajar dentro de las iglesias, como la iglesia de Corinto, se quejaban de quién era Pablo. Pablo era un gruñón, era un regañón. A todos les decía: pero la Biblia dice. Tampoco no, hermano. A todos les decía y les decía cómo deberían de ser las cosas. Y se quejan de él. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, Dios trabaja con nosotros desde antes, pero una vez que estamos aquí, hermano, no hay vuelta para atrás. No se va. Dios empieza a trabajar con nosotros y nos empieza a quitar todo lo que nos estorba. No solo eso, nos empieza a transformar para que tomemos la forma que Él quiere, para que podamos cuidar su iglesia. Y hay algo que pasa así divinamente, majestuosamente, que no es nuestro. Dios nos da a los pastores amor por cada uno de ustedes.
Es algo que no me puedo explicar. Antes de Cristo, hermano, a mí me caían gordos todos. De verdad. Si había alguien antisocial, ese era yo. Un gruñón, yo. Peleonero, yo. ¿Cómo? Ahora resulta que los amo. ¿Te imaginas eso, hermano? Dios hace algo que no te puedo explicar, pero que puedo atestiguar. Eso pasó con Pablo. Eso pasó con Pablo. Por eso Pablo le está diciendo en su oración final, en sus peticiones finales a los tesalonicenses, dice: salúdame a todos los hermanos, diles que los amo. Eso es lo que está diciendo. Pero esta manifestación de amor es más allá, hermano. Es más allá. Dales un besito de mi parte. Eso es lo que dijo. Es un beso. Este beso tiene dos formas de verse. Uno es un beso de amor y otro es un beso de amistad. Cuando yo era pequeño, mi papá nos enseñó a mis hermanos y a mí a saludar a los mayores. Hoy no hacen eso los papás con sus hijos, son bien hijos de los papás de hoy, pero los de antes eran un poco mejor en cuanto a esa forma de ser. Nos enseñaron en mi casa que a mis mayores en primera instancia yo no les podía hablar de tú, porque eso es una falta de respeto. Y esa es una norma, hermano. A mí me dan de repente calambres cuando oigo a un jovenzuelo hablándole de tú a una persona mayor. Uno que esté igualado, no le enseñaron a respetar a las personas. Capaz que yo hiciera eso en presencia de mi papá. Chiquito. Mira, mi papá era un poquito más alto que yo, era como del tamaño de Miguel, mi papá, pero 2 veces Miguel. Así, literalmente era un papazote. Estaba grandote, ¿no? Estaba mi papá. Y capaz, y que mi papá viera que le faltáramos al respeto a uno de mis tíos, a mis abuelitos, a mis tías. ¡Ja! ¡Ja! Esta, ya la traía yo acá. Así, cállese, respeta a sus mayores, chamaco. Y nos daban, hermano. Por eso hasta hoy tengo la costumbre de hablarle a mis mayores con mucho respeto. Con mucho. ¿Cuántos años? ¿Dónde está Soco aquí? ¿Dónde está Soco? Ya está, hermano. Hermana, ¿cuántos años es más grande usted que yo? Un montón, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene congregándose aquí, hermana? Yo tampoco, pero ya son varios, ¿verdad? Bueno, en estos años no me he atrevido a hablarle de tú a mi hermano. Siento que es una falta de respeto. Con los que son casi mi igual, tampoco les hablo luego de tú, hasta que empiezo a ver cómo allanar el camino y luego ya, mi hermano. Y ahí me he encontrado en situaciones en donde de repente visitamos a alguien que es mayor que nosotros y yo saludo, ¿cómo está? Que Dios le guarde. Ay, hombre, pastor, háblame de tú. No puedo. De verdad, no puedo. No me pidan que haga esto porque no puedo. Yo necesito primero allanar el camino y luego vemos. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí, respetar. Mi papá decía que a mis abuelitos yo les tenía que dar un beso en su mano y un beso en la mejilla, porque eran de mucho rango. A mis tías era solamente un beso en la mejilla y a mis tíos solamente un apretón de mano así. ¿Qué ole, tío? ¿Cómo estás? Así fui yo enseñando. Hoy, ¿cómo lo hacen los jóvenes? Y con los niños también. ¿Eso qué? Mira, hermano. Eso. ¿Dónde está Iván? Dani, ¿dónde está Daniel? A ver, Daniel, enséñanos ese saludo. ¿Qué haces con Iván?
Enséñamelo. ¿Qué haces con mi mano así? Hermano, déjame te digo, me puse a investigar los diferentes tipos de saludo. Hay uno que no les voy a mencionar. Es muy fuerte, muy fuerte, pero se practica en una tribu en África. No se lo voy a mencionar. Es muy fuerte, casi obsceno. Hay otro que es este. Este, según lo que yo estuve documentándome, y dije, ay, mamá, no lo vuelvo a usar, de verdad que no lo vuelvo a usar. Porque entendí que esta es una forma en la que se saludan los musulmanes. Dije, ay, mamá, no lo vuelvo a hacer. Hay otra forma de saludarse que es un besito. Otros, como los franceses y los animales de los alemanes, se pegan unos chicos que parecen bombas, funcionan todo. El beso tiene una gran representación tanto en el mundo secular como en el ámbito bíblico. Tiene una representación importante. Y Pablo, aquí lo importante es que aquí Pablo está despidiéndose o está pidiendo que le saluden a la iglesia de Tesalónica con amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. En los tiempos bíblicos, el beso en los labios, la mejilla o excepcionalmente en los pies, nota esto, hay diferentes formas, era una muestra de afecto o de respeto. Labios, mejilla y en los pies. Aunque trajeras champiñones, hermano, era de respeto. Bíblico es esto. ¿Quieres textos? Lucas capítulo 7, versículo 37. No los voy a buscar, solamente se los voy a decir. Proverbios 24, 26. También puede ser Lucas, el mismo capítulo, versículo 38, 44 y 45. En las familias era común besarse, no solo entre hombres y mujeres. Esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 29, versículo 11, Génesis 31, versículo 28, sino también entre los mismos hombres. Besos de afecto. Yo le daba unos besotes a mi papá. A mis hermanos los saludo de beso. Así fui enseñado yo. No solo eso, hermano. Dentro de la comunidad cristiana, no a todos unos están bien feos, hermanos, no lo acepto. No a todos, pero los saludo de beso. Para mí eso es un respeto y un amor gigante. A unos no les doy porque tienen prejuicios. Creen que con mi vocesota soy de otro lado, pero no. Cuando salgas no las azotes. Entonces dice también, en las familias era común besarse no solo entre hombres, sino también, entre hombres y mujeres, sino también entre los mismos hombres. Asimismo, era un gesto de afecto entre amigos íntimos. Entre amigos. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículo 41, y en segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 39. El beso podía ir acompañado de una bendición, ¿te acuerdas de esto? Los primeros que encontramos que hacen este tipo de cosas es Israel, siendo ya viejo, besó y abrazó a los hijos de José, de Efraín y de Manasés, antes de pronunciar una bendición sobre ellos y sobre su padre. Esto es el beso, ¿no? El beso es bíblico. Ahora el punto es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, saludad a todos los hermanos con un beso santo. Con un beso santo. Entonces vemos que pueden haber diferentes tipos de besos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios previene el beso seductor de una prostituta, ¿te acuerdas? Aguas con eso. Ahí sí no te metes. Pero tiene que ser un beso santo.
Hermano, desafortunadamente, aún dentro de la iglesia, encontramos a alguien que se acerca a alguien. Hermano, conmigo han venido hermanas a decirme en ocasiones: oye, pastor, yo sentí que cuando aquel me abrazó, no fue de hermanos. Yo sentí un abrazo así como diferente. Desafortunadamente pasa, hermano. No, hay que tener cuidado con eso. Por eso dice santo. Los besos bien pueden ser hipócritas. Los besos de Judas, ¿te acuerdas? No seas Judas cuando des un beso. ¿Es de veras o no hagas nada? Mejor. Para que no caigas en la hipocresía. Absalón buscaba con astucia el poder y por eso besaba a los hombres que se acercaban a él para inclinarse ante él. El beso traicionero de Joab significó nada más la muerte para el confiado de Amasá. ¿Le costó la muerte? Fue también un beso traidor lo que envió Judas Iscariote para entregar al Señor Jesucristo. Besos traidores, yo les llamo a unos abrazos puñaladas traperas, hermano. Sí, ay, sí, te abrazan por acá, toma, se te quita lo payaso. Eso es hipocresía, hermano. Eso es hipocresía. ¿Cierto? El beso santo, las escrituras griegas hablan del beso santo, tanto en Romanos en el capítulo 16, versículo 16, como en la primera carta a los Corintios en el capítulo 16, versículo 20. Está el beso de amor. Vamos a buscar una de esas para que no te quedes así como, ay, no buscamos ninguno y no me supo rico. Bueno, vamos a hacer de cuenta que te vamos a dar un beso. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludad los unos a los otros con un beso que santo. Todas las iglesias de Corinto os saludan. Tesalonicenses no es la única carta en donde aparece el beso santo, pero tiene que ser santo, hermano. Santo. Ahora vamos a tener muchos problemas si salimos de remanente un día, ¿verdad? Un sábado por la noche. No, remanente, escuchen, remanente. No me corrijan, hermano, depositas de nuevo bolas. Va a ser muy complicado si un sábado por la noche termina un servicio en la iglesia del remanente, salimos de allí y nos ponemos a besuquearnos porque ya nos vamos. ¿Por qué va a ser complicado? Porque nada más la iglesia del remanente está situada en la zona rosa de la ciudad de México. Los cual más pasan por ahí, ¡ay, son los nuestros! Lo peor del caso, hermano, es que a la vuelta de remanente, sobre Berlín, hay una iglesia, o bueno, un intento de iglesia que es precedida por homosexuales y está llena de homosexuales. Hay problemas. Es por esta razón que la iglesia, tanto occidental como oriental, dejaron de tener esta práctica por la perversidad de la sociedad. Esto es importante, muy, muy importante. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 20, dije, ¿no? Todos los hermanos os saludan, saludaos los unos a los otros, ¿cómo? Con un beso santo. ¿Te das cuenta cómo entonces esta era una práctica común dentro de la iglesia primitiva? Y cómo a nosotros nos cuesta trabajo por nuestros prejuicios llevar a cabo esta hermosa práctica. A mí no me cuesta mucho trabajo porque yo fui educado así por mis papás. A mí no me cuesta trabajo. Pero qué tal al que dijeron que era bien macho y que no debe andarse besuqueando con nadie, a ese le cuesta, ese le va a costar más trabajo, ¿no es cierto? Pero nota cómo Dios cambió el corazón de Pablo. Eso es lo que debemos
Esto es en lo que debemos de fijarnos, cómo Dios cambia el corazón de Pablo y dice: saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Lo que está diciendo aquí Pablo a los destinatarios es que a nombre de Pablo agarren a cada uno de los hermanos y les den un besito. Eso es lo que dice el texto. A cada uno en particular, por favor, dice Pablo, denles un besito de mi parte y háganles saber que los amo mucho. Esto es a lo que se refiere el texto. ¿Qué de complicado eso tiene hoy para nosotros? Hoy nosotros lo podemos hacer. ¿Hay algo que nos impida saludarnos o despedirnos así? Muchos están muy prejuiciados. De verdad, yo pensaba que no, pero sí. Hermano, en teoría no debería de haber ningún prejuicio. Ninguno. Pero tenemos tantos. Está tan corrompida la sociedad. Está tan desvirtuado el valor de un beso que nadie lo quiere ejercitar. Por ejemplo, en Estados Unidos es curioso porque cuando llego a ir a Grace, el área hispana, ¡ay, hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte y te besan, te apapachan y órale, hermano, síguele. Pero si vas y te metes del otro lado con los americanos, hola, hermano, difícilmente te van a agarrar y te van a apapachar. Difícilmente. Pero si fuésemos a China o a Japón, ni siquiera la mano, nada más así. ¿Ok? Entonces también vemos que es un punto cultural, ¿cierto? Es un punto cultural, pero tú y yo tenemos que aprender en base a la Escritura. En nuestra cultura está censurado un beso entre nosotros. No. Entonces tenemos libertad para hacerlo, ¿no es cierto? Hermano, quitémonos de prejuicios. Pablo lo que está diciendo es: salúdame a todos, los amo mucho. Por eso dije que el primer punto se iba a llamar ¿qué? Ya se me perdió, hermano. ¿Lo dije? ¿No les hablé del afecto? ¿No? No me estén cotorreando, hermanos. No, pues qué bueno que no se los dije, porque no lo anoté, hermano. Pero no es tan complicado. Es Pablo, la primera petición que tiene es que haya afecto entre todos los creyentes. Afecto. El afecto. Por eso comencé que una de las mayores cualidades que debe de tener el cristiano es el amor. Pero debemos amarnos, debemos aprender a amarnos de forma leal, de forma verdadera, sin fingimiento, dice la Escritura. No seamos hipócritas en nuestra forma de amar. Dicho así, llano, claro. No seamos hipócritas. ¿Te acuerdas que Jesús nos dio una predicación que dijo que tú sí sea sí, tú no sea no? Más de eso te constituye un hijo de Satanás. Entonces, que sea genuino, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Órale, hermano, despierta porque no, sí me lo sacaron, Versículo 27, entonces, el versículo 27, que es el segundo punto. Ahora déjenme encontrar mi segundo punto. Acá está. Pablo hace una petición de sumisión. Versículo 27 dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Pablo está pidiendo que los ancianos de la iglesia lean esta carta a toda la iglesia. Pablo está pidiendo entonces que haya una petición de sumisión de parte de los ancianos de la iglesia para que se lea. Nota qué importante es estudiar las palabras que dice aquí, ¿cierto? Otra vez, os encargo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Os conjuro. Ay, ¿qué
palabra tan interesante esta de un conjuro. Os conjuro en el Señor. Pablo declaró a los tesalonicenses en los términos más fuertes su tercer deseo de despedida, que se sometieran a la palabra de Dios. Mandó a los tesalonicenses leer esta carta a todos los hermanos, porque su contenido era de inspiración divina. Conjuro, enorquizo es la palabra, es una palabra fuerte que significa atar en juramento. Ahora, ¿quién es el testigo de este juramento o por qué lo voy a hacer? Pues nada más por la simple y sencilla razón de que es en el Señor el juramento. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús está siendo interrogado? Dime tú, que no haces tú las cosas, y no dice nada. Pero cuando le dicen, te conjuro por Dios, o pongo a Dios de testigo, declárame si tú eres el Cristo o no. ¿Quién estaba de testigo? ¿Por quién estaban pidiendo este juramento? Por Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Tú lo has dicho. Y no solo eso, le dio otra explicación, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es cómo Pablo ata a los ancianos de la iglesia en este conjuro para que la palabra, para que su carta sea leída a toda la iglesia. Sea leída tiene la idea de que tiene que ser leída en voz alta para que todos la lean. ¿En qué momento? En el momento de la congregación, el día hoy, nuestro día domingo. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Cuánto tiempo llevo leyendo esta carta en voz alta? Por eso ya quiero terminar, hermano. Ya llevo casi 2 años y cacho leyendo, estudiando esta carta. Entonces, qué importante es que se lea en voz alta. Pablo está pidiendo que se les explique, que se les lea. Obviamente los destinatarios originales la tuvieron que haber entendido, pero a la perfección, porque era dirigida a ellos. Nosotros tenemos que desmenuzarla para saber qué es lo que Pablo les estaba diciendo. Pablo entonces tiene peticiones. 1, que oren por ellos. 2, que le den un besito de despedida a los hermanos porque los ama mucho, que continúen en afecto. 3, que se lea esta carta a toda la iglesia en voz alta. Esa es una petición de sumisión, como lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama culto y se sienta. ¿Me habré equivocado, hermano? Yo creo que sí. Déjame reivindico, porque no sé por qué puse esto. Ya sé por qué lo puse. ¿Por qué? Porque leerla tiene que ser en público, en el momento de la adoración. La lectura pública de la palabra de Dios es esencial para la responsabilidad espiritual del pueblo. Nota, es esencial, es fundamental. ¿Por qué? Para que podamos distinguir entre una y otra. Entonces sí podemos leer cómo es importante. Fíjate lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuese Dios. ¿Por qué esto? Porque Pablo en esta carta, en este capítulo, está dando señales o eventos que anteceden a el anticristo, ¿cierto? Y por eso es necesario que se lea, porque hay quienes leen el memín pinguín y es lo que quieren estar enseñando desde el púlpito. Eso es lo que quiero dar a entender. Lo importante que es que se lea la palabra de Dios en público, sumamente importante. Cuarto o tercer punto. Cuarto, si lo retomamos de la semana pasada, y tercero, si vamos en el orden de hoy. Pablo da su bendición a los tesalonicenses, les da una bendición, dice,
Estoy en otra carta, espérenme tantito. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay una bendición aquí. Hay una bendición. El apóstol resumió su correspondencia con una bendición. Oró pidiendo que experimentaran la gracia del Señor Jesucristo. Pablo comenzaba y cerraba todas sus epístolas con una mención de la gracia divina. Es como en la clase de hoy. Terminé predicando el Evangelio para que la gracia de Dios sea con aquel que todavía no lo cacha bien. Por ejemplo, el día de ayer en la clase de los jóvenes terminé con el Evangelio. Por si hay uno que otro joven que todavía no da su brazo a torcer, hay que predicar el Evangelio. ¿Cómo comencé hoy? Predicando el Evangelio, ¿no es cierto? Por si acaso, yo no sé de todos los que estén aquí cuántos no lo sean y cuántos sí lo sean. Lo que sí sé es que necesitamos el Evangelio, necesitamos la gracia de Dios. Nota cómo empieza Pablo, Romanos en el capítulo 1, en el versículo 7, para que veas que es una práctica común en sus cartas del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, nota, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora nota capítulo 16, versículo 20, creo que ya lo leímos ese, ¿no? ¿No es cierto? Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nota cómo son palabras que constantemente el apóstol usa, tanto para saludar como para despedirse de sus lectores. Porque la gracia es el centro de la teología cristiana. Por eso Pablo pide eso. ¿Qué es la gracia? Lo describí hace un ratito, ¿no es cierto? Exponiendo el sacrificio de Cristo. Eso es gracia. Eso es lo que costó, pero a ti no te pidieron nada. A nosotros nos amaron así como estábamos y nos salvaron. Eso es gracia. Es el amor incondicional de parte de Dios. Eso es gracia. Lo explica el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2. Nota lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Esto es gracia, lo que voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está explicando Pablo lo que es la gracia. Estábamos muertos, pero nos dieron vida y ahora estamos para hacer buenas obras. Eso es gracia. Eso es lo que Pablo les está diciendo. La gracia entonces es el centro de la teología cristiana. La gracia resume todo lo que Dios provee a los creyentes en Jesucristo. ¿Qué te hace falta en Cristo, hermano? ¿Qué te hace falta? Que tú digas, a mí sí me hace falta esto. ¿Qué te hace falta?
Dice que las aves del cielo tienen su comida, ¿no es cierto? Los lirios se visten bien bonito. Y dice, ¿no valéis acaso mucho más vosotros, hombres de poca? ¿Qué te hace falta? Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. ¿Qué te hace falta? Nos salvaron, nos perdonaron, nos justificaron, nos santificaron y nos glorificaron, hablando en el tiempo de Dios, aunque esa parte está por cumplirse, ¿no es cierto? ¿Qué te hace falta en Cristo? ¿No es esto, hermano, entonces, poder entender la gracia de Dios? ¿No es esta súper vital para que yo pueda vivir agradecido todos los días para con Dios, todos los días de mi vida? ¿No es cierto? Entonces, Pablo termina con lo que cualquier pastor que ha trabajado arduamente en una iglesia quiere. ¿Qué es lo que quiere un pastor que ha trabajado mucho? Primero, quiere que oren por él. Quiere que su pueblo le demuestre afecto y se muestren afecto entre ellos. Que no haya pleito entre ellos. Más al contrario, que se den muestras tangibles de amor, con besos santos o besos de amor, y que la gracia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ver. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Dios, y te damos a ti las gracias, Padre, porque podemos concluir el estudio conciso de una carta más de tu hermosa palabra, Padre. Gracias por darnos esta enorme oportunidad. Te suplicamos que me des sabiduría, le des sabiduría a mi hermano Jesús, a Samuel, para saber qué es lo que más vamos a exponer aquí a la iglesia. Concédenos, Dios, el poder exponer un libro más completo para seguir creciendo en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre, gracias por esta carta, porque hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos las señales de los últimos tiempos. Aprendimos que tenemos que ser hombres maduros espiritualmente hablando para poner en práctica todas estas cosas. Animar al desalentado, ayudar al menesteroso, dar ánimo al desanimado, amonestar al indisciplinado, a orar sin cesar, a no fatigarnos, porque esta es tu voluntad. Aprendimos, amado Padre, que en esta carta hay elogios porque se trabaja arduamente, y aprendemos porque es una iglesia modelo de esta iglesia de Tesalónica. Ayúdanos a ser más como tú, mi Señor, para que así como esta iglesia pudo reflejar la gloria de Cristo, nosotros también lo podamos hacer, la iglesia cristiana sola gracia. Ayúdanos, Dios, bendícenos por favor, y bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, para que podamos honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Gracias.